esta quinta lección hablamos de datos abiertos públicos. ¿Y qué son datos abiertos públicos? Son datos que pueden ser utilizados, reutilizados y redistribuidos libremente por cualquier persona y que se encuentran sujetos cuando más al requerimiento de atribución y de compartirse de la misma manera en que aparecen. Tenemos una lista de 8 principios para los datos públicos que sirve de referencia internacional. Han de ser completos, primarios, actuales, accesibles, procesables, no discriminatorios, no propietarios y sin licencia. Aquí podemos ver un mapa con los catálogos de datos que existen ya en España, a 1 de junio de este año, de 2016. Verán que destaca Cataluña, donde muchos municipios ya han dado este paso, no solo grandes, sino también medianos e incluso alguno pequeño. Recientemente, la Unión Europea ha realizado un análisis de la madurez de las iniciativas de datos abiertos en Europa y sitúa a España con la mayor puntuación de los 28 estados estudiados, tanto por disponibilidad de los datos abiertos como por la solidez de los portales. ¿Y por qué abrimos datos? ¿Cuáles son los beneficios de los datos abiertos? Bien, primero hay que decir que cuando una institución pública afronta una iniciativa de datos abiertos, debe contemplar dos aspectos complementarios. La oferta, es decir, abrir un servicio de datos que sea interesante, de fácil acceso, actualizado, en continuo progreso, orientado a los usuarios, sostenible, pero también la demanda, incrementar el uso de estos datos mediante acciones de difusión, de formación, de capacitación y de promoción. Si hacemos esto, vamos a encontrar el beneficio de la apertura de los datos en 4 categorías. La primera sería la interna, la propia eficiencia administrativa. La apertura de datos debe ser contemplada como un paso más de una gestión ordenada de la información en el sector público. Los distintos departamentos suelen funcionar como silos estancos que no comparten información. La apertura de datos permite una reutilización interna y también permite una utilización por parte de otras administraciones con amplias posibilidades en la interoperabilidad de datos públicos. En segundo lugar, tenemos un grupo de beneficios que hablan de la transparencia. Los datos son materia prima para la transparencia. Los datos, frente a la información redactada o en formato gráfico, ofrece la posibilidad de que terceras partes los procesen y los recombinen, de manera que puedan hallar historias que están implícitas pero que la Administración no ha explicitado. De especial relevancia se ha llamado periodismo de datos, que combina el periodismo de precisión con la utilización de visualizaciones para lograr una información basada en hechos, inteligible e interactiva. Otro grupo de beneficios son los económicos. La gran esperanza en Europa de la apertura de datos es que sirva para el desarrollo económico, para la innovación. Surge así el llamado sector infomediario, que lo definiríamos como el conjunto de empresas que generan productos o servicios para su comercialización a terceros a partir de la información del sector público. Bien, para entender el aporte de valor económico de los datos, hay que considerar la cadena de valor íntegra, de inicio a fin, desde la investigación hasta la inteligencia de mercado. Todas las empresas usan ya alguna información del sector público. Y por fin, el cuarto tipo de beneficios tiene que ver con la promesa de las ciudades inteligentes. La información pública está generando nuevos servicios públicos prestados por terceras partes y además está permitiendo inteligencia a la hora de generar nuevos qués y nuevos cómos. En este marco, tenemos que hablar, no es el tema del día, pero tenemos que mencionar los grandes datos, el Big Data, como gran materia prima para el funcionamiento de Smart Cities. Bien, entendidos los beneficios, vamos a nombrar brevemente cómo se pondría en marcha una iniciativa de datos abiertos. Y para eso empezar por entender que los datos, la gestión de los datos, tiene 4 niveles de concreción. Empezando por lo más concreto, hablaríamos de los catálogos de datos, de los almacenes, los repositorios de datos abiertos, donde están ordenados, metadatados y accesibles de manera pública. Para acceder a un catálogo, solemos montar un portal de datos abiertos, que sería un nuevo sitio web a través del cual la gente accede y se entera de qué hay, puede buscar y puede establecer una relación de comunicación. Claro, si abrimos un portal de datos abiertos, estamos abriendo un nuevo servicio público, cuyo objeto es suministrar datos abiertos para su reutilización. Y no tenemos que olvidar que ese servicio se inserta en una política de apertura, en una política de mayor alcance, y que la formulación de acciones
orientadas a la apertura de datos y al fomento de su reutilización va a ser la clave para que esta política realmente tenga un valor público alcanzado, tenga un impacto. Pues bien, entendiendo esta manera compleja de ver las iniciativas de datos públicos, hay que decir que un programa completo empezaría por una fase de agenda, de diagnóstico, en donde estudiamos la organización, estudiamos la ciudad y vemos el alcance que puede tener nuestro proyecto. En segundo lugar, hablaríamos de la preparación. Hay que encontrar los datos, saber dónde están, hay que inventariarlos, hay que tratarlos para su publicación. En tercer lugar, estaría la fase de exposición, de publicación. Para esto hay que representar estos datos de manera adecuada en lo que llamamos datasets, conjunto de datos, y habría que crear el portal para acceder a ellos. Una vez que el portal está en la calle, no hemos terminado. Aún nos quedan dos tareas. La más importante seguramente es la cuarta, la de la promoción. Tenemos que fomentar el uso y la reutilización de datos. Y para eso la Administración puede dar algunos ejemplos, pero sobre todo debe establecer redes, lazos, empoderar socialmente a distintos colectivos que pueden trabajar con datos. Y por fin, si nos queda el aspecto de supervisión, asegurar la evolución del servicio de datos abiertos, disponer de un equipo que lo gestione y establecer un sistema de seguimiento a través de un cuadro de mando con indicadores clave. Y todo esto debe ir acompañado de una gestión del cambio, de acciones en todas las fases del programa para hacer visible el liderazgo, comunicar adecuadamente dentro y fuera y para capacitar a equipos que jueguen un papel en el servicio. Bien, vamos a acabar por dar algunas indicaciones sobre cómo fomentamos la demanda, ya que es la parte más desconocida seguramente en la gestión de datos abiertos. Primero, hay que decir que es difícil prever qué uso darán a nuestros datos, por lo tanto, abramos la mayor cantidad de datos posible. En segundo lugar, la calidad también importa. Hay que asegurar que se publican datos completos y actuales en formatos adecuados y según estándares internacionales. Después, hay que crear un entorno de seguridad para el reutilizador. El servicio debe ser estable, confiable y persistente. Además, es importante que la Administración dibuje la frontera entre lo que va a hacer por sí misma y lo que va a promover que hagan otros. Debe calar una cultura de apertura y de innovación en el seno de las administraciones. Y por fin, es necesario conectar con lo que ya existe, con las iniciativas de reutilización existentes y ayudarlas a crecer. Será necesario, para unos conjuntos de datos clave, aprobar la normativa que obliga a su publicación. Y hay que aprender a comunicar los beneficios de los datos al tiempo que aprendemos a comunicar con datos, para dar ejemplo de su potencialidad. En el ámbito internacional hay un movimiento tremendo alrededor de los datos abiertos. Prueba de ello es el congreso que vamos a celebrar en octubre de este año, la International Open Data Conference. Es la primera vez que viene a Europa y que va a movilizar a más de 1000 personas de todo el mundo, con cerca de 200 ponentes, todos hablando del tema del dato abierto. En Europa hay iniciativas muy claras que además están respaldadas por normativa europea. Hay directivas europeas en torno a la reutilización de la información del sector público. En Europa ahora se está trabajando en un catálogo paneuropeo de datos abiertos y estamos colaborando con ello, de tal forma que de los catálogos de datos, de los portales de datos de las administraciones locales tengan un reflejo sus metadatos en los catálogos nacionales y después un reflejo en los catálogos europeos. Esto permite una mayor proyección del dato. Cuanto más expuesto está el dato, más probabilidades hay de que se genere valor en torno a ese dato. Después ya a nivel internacional hay iniciativas muy interesantes como es el International Open Data Charter, que es una asociación de países y organizaciones que están trabajando para el desarrollo del concepto del dato abierto y la apertura de datos, no solo de las administraciones, es una estrategia mucho más global y mucho más general y que además se reúnen también en octubre aquí en España. Entonces no es un movimiento local o nacional la apertura de datos o la reutilización de la información del sector público, sino que a partir de las directivas europeas, la primera fue en 2003, hubo una actualización de la directiva en 2015, se ha generado un paraguas normativo que además
obliga a las administraciones a poner a disposición los datos que maneja de forma accesible, de forma reutilizable utilizable o legible por máquina. Es un movimiento global, la apertura de datos, no es un movimiento local o nacional, y efectivamente hay actuaciones europeas y mundiales en torno al dato abierto y a la reutilización de la información del sector público, y en ellas estamos colaborando.